Y también vamos a utilizar el ATUP Catcher, solo que no definí el área de grabado. Vamos a ponerle stop. Quiero estar seguro del área de grabado. Pues sí, iniciamos. A mí Y eso de especificar el área de grabado me pasa con el Camtasia. yo no lo he ocupado, solo lo he escuchado. No sé cómo funciona. No me he quedado tiempo. Entre más, digamos, ya cuando uno sale de la universidad ya comienzan, digamos, las obligaciones un poquito más heavy y ya se van disminuyendo un poquito más las posibilidades de aprender a grandes rasgos, digamos, nuevos programas. Entonces se va disminuyendo. En la manera de lo posible trato de indagar, pero no conozco, en este caso, no conozco ese software. Solo lo he escuchado, ni siquiera he visto, o sea, directamente la pantalla, nada de ese software. Es un editor de video. Por lo general, los editores de video se parecen bastante entre ellos. Yo el que he utilizado de los editores de video ha sido de los últimos, digamos, ha sido el DaVinci Record, si no estoy equivocado. Y para el momento, pues edité súper rápido. Bueno, traté de aprenderlo en la manera más rápida y práctica posible, pero después de eso lo dejé de utilizar como no es algo recurrente para esa edición. Ahorita sí se me ha borrado la utilización de eso. Incluso yo creo que está instalado en la compu, pero no lo tengo, digamos, en memoria el uso. Solo fue para ese momento. Fue como tal vez una semana que lo traté de utilizar para unas presentaciones y de ahí ya estuvo. Tengo que volverlo a practicar para acordarme. Muy bien, chicos, muy bien. Comentarios sobre la tarea, dificultades. Pues fue un poco más tardada para mí, pero aparte de que creo que sí se me entorpeció un poco la limpieza, no tuvo tanta ciencia. No, esto está bastante sencillo. Igual, lo que vamos a ver ahora tampoco no es algo que generaremos un satélite para la NASA, no sé, para crear tal vez un mecanismo de viaje en el tiempo, no vamos a hacer algo así, sino que vamos a hacer un dibujo, solo que con figuras geométricas un poquito más destacadas, es lo único. Así que, bueno, yo creo que ya casi todos están, sino que todos. Catherine, Alexandra, muy buenos días, Catherine. Vamos acá. Si me ayudan con lo de la asistencia y colocan su nombre completo y su número de carnet, va a ser de gran ayuda en el espacio del chat de la reunión. Solo voy a agregar, creo que me hace falta el espacio de participación. Acá lo agrego cada semana. Semana 4. Vamos a abrirlo. Perfecto. Ocultamos esto. Y después vamos colocando los nombres de las personas que participan. Vamos a admitir. Perfecto. Les recuerdo, vamos a excelente. Catherine, Andrea, Daniel han obrado bien. Igual Gilberto, que está siempre atento. No se les olvide colocar su nombre completo y su número de carnet, por favor. Muy bien. Buena pregunta. ¿Quién ya fue por el carnet? Yo desconozco, yo el día de ayer les mandé la información
Creo que ayer también me mandaron esa información para que se las compartiera y que pudieran hacer el proceso de, de obtención del carnet, de la carnetización. La información que yo les pasé es la información que a mí me han entregado. Oh, excelente. Dice Joaquín que desde hoy se puede pasar a traerlo, según el portal. Esperemos que sí. Lo que desconozco es hasta qué hora va a tener abierto la UNAV. Eso es lo que desconozco. Porque si cierran al mediodía, es, acuérdense que nosotros terminamos la clase a las 11:50, un poquito antes en algunos casos, pero de ser así está difícil teletransportarse hasta la universidad. Y supondré que no abren los domingos. Yo creo que no. Por lo menos no la UNAV. Creo, considero. Ellos sí saben. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos con un poquito de los preámbulos. Según el planteamiento de la planificación, quiero ver, estamos en la semana, básicamente en la semana 4, ya vimos las bases y fundamentos del dibujo a mano alzada, también hablamos sobre la clasificación del dibujo, rotulaciones un poquito, el texto técnico. También la clase pasada hablamos sobre los instrumentos de dibujo, eso lo hemos venido viendo por poquitos, solo que profundizando de acuerdo a la necesidad del trabajo. También en la clase pasada hablamos un poquito sobre la semiótica, sobre, esto ya es un concepto más teórico, sobre el signo, su significado y significante, y también la diferenciación, que es un significante connotativo y denotativo. Entonces, de una u otra manera, nos viene, digamos, abarcando también el ámbito cultural o de noción general, digamos, para saber de qué se trata. Si nosotros no contemplamos una misma, digamos, por decirlo de otra manera, una misma educación, una misma cultura, un mismo sistema, difícilmente nosotros vamos a lograr entender lo que la otra persona trata de explicar. Es por eso que eso tiene mucho que ver. En el dibujo técnico se simplifican, ya vamos a ver un poquito más adelante sobre ciertos aspectos del dibujo técnico, generalidades hasta este nivel, pero lo vamos a abarcar. Vamos a admitir. Excelente, ahí estamos. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre normas de dibujo. Permítanme un segundo, permítanme un segundito. Está bien, ahorita sigue. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las normas de dibujo técnico, vamos a hablar sobre el vocabulario gráfico, conceptos generales, y vamos a ver un poquito sobre construcción de figuras geométricas utilizando instrumentos de dibujo. En la clase anterior vimos sobre el dibujo de forma básica por medio de uso de escuadras y el mismo uso de las escuadras. Entonces no es tan difícil, si lo vemos así, no es algo extraordinariamente difícil, pero si se siguen ciertas normas o ciertas técnicas o ciertas recomendaciones, entonces va a haber un poquito más de facilidad a la hora de elaborar los trabajos. Si se descuidan, pues llegan a haber ciertos
detalles que nos acarrean dificultades o molestias o deterioros con respecto a el tipo de trabajo que vamos a entregar. Entonces, en la manera de lo posible, tienen que hacer caso de las indicaciones. Si por cualquier cosa ustedes incluso logran concebir algún tipo de técnica, algún tipo de recomendación, digamos, consideración a la hora de plasmar los dibujos, también lo pueden hacer en clase, no hay ningún problema, para en la manera de lo posible ayudar a todo el grupo para que salgan bien los trabajos. Bueno, de por sí yo había mencionado la vez pasada con respecto a las cintas adhesivas. En el dibujo técnico normalmente, casi en todas las instituciones, las universidades casi siempre piden tirro, porque eso es a lo que siempre se ha estandarizado, el uso del tirro. En lo personal, yo prefiero el esparadrapo, sale un poquitito más caro, pero es como más delicado y arruina mucho menos, si es que llega a arruinar, arruina mucho menos las láminas, mientras que el tirro a veces es demasiado abrasivo, demasiado fuerte el pegamento y arruina el documento. Entonces eso es lo que, digamos, son pequeñas consideraciones que uno tiene. Así que, sabiendo esto de la unidad 2, que comenzamos justamente el día de ahora, pasamos a los documentos de presentación. ¿Alguien me puede hablar un poquito sobre las consideraciones que tiene en el área de dibujo? ¿Qué debemos de ir considerando para el área de dibujo? ¿Qué elementos, qué cosas nosotros consideramos además fuera de los instrumentos? Fuera de los instrumentos. Algo conceptual. ¿Qué tal la correcta distribución de los espacios? Muy bien, la correcta distribución de los espacios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más, chicos? El uso de bocetos. ¿Perdón? El uso de bocetos. Uso de bocetos, ok. Espérenme. Jessica Alexandra. Jessica. Ok. Vamos a ponerle ahorita. Si participa otra vez, ya aumentamos la calificación. De ahí dice Diego. En el caso de Gilberto, como todo el tiempo está colaborando, no hay ningún problema. Ya sé que está atento a la clase, entonces no hay ningún problema. De ahí dice Diego Alexander. Habla del uso de los colores. Sí, podemos verlo por cierto lado el uso de los colores en cuanto al dibujo, me parece. Se lo voy a anotar, Diego Alexander. Ya había participado, Diego, ¿no? ¿Verdad? Creo que no había participado. Si participa otra vez, pues vamos subiendo de calificación. La perspectiva, habla Andrea Lisbeth, la perspectiva. Sí, pero eso ya es como la aplicación del dibujo y mi pregunta tal vez no la he formulado completamente bien, pero me refiero más a los elementos que conforman el dibujo. El trazo, muy bien el trazo. Justin, yo creo que Justin tampoco lo tengo. Ni Andrea, creo. Andrea Lisbeth. Ah, no, cómo no. Vamos a anotar su participación y vamos a anotar la participación de Justin. Muy bien, aquí estamos.
perfecto. Está más acorde la situación. Ok, dice Daniel Alejandro, dice lápices con diferentes graduaciones, puede ser. Graduaciones, láminas se refiere. Pero, bueno, yo dejé o comenté de que los instrumentos de dibujo no. Los instrumentos de dibujo los vamos a dejar de lado. Solamente qué elementos conforman el dibujo. Las dimensiones, Las dimensiones, perfecto. Dicen, María Elena dice, el volumen, estructura. No entiendo, con respecto a la estructura, ¿a qué se refieren? ¿Nos pudiera complementar esta información? De ahí dice Kevin Wilfredo, dice luz, sombra, volumen. Luz, sombra, volumen. De ahí dice Catherine, dice el pulso al realizar las líneas, los elementos que conforman. Entonces el pulso. Sí, hay unos que tienen parcialmente correcta la respuesta y otros que siempre está involucrado la respuesta dentro del contexto del dibujo, pero aún no está ninguno de los elementos abordados del dibujo, los elementos básicos del dibujo a considerar, sin el hecho de tomar en cuenta las herramientas o los instrumentos. Vamos a ver, Daniel Alejandro dice, entonces puede ser la base en la que se dibujará, ya sea papel u otro elemento. No me parece mala idea, aunque conceptualmente siempre está, digamos, alrededor del concepto de dibujo. Ya es como la aplicación, ya es como la manifestación, si lo queremos ver de alguna manera. Dice, perdón, textura, vamos a ver otra vez. María Elena dice el volumen y estructura, pero se refería al volumen y textura. Sí, aunque quiero poner en claro de que también hay ciertos conceptos que se entrelazan unos con otros, pero en esta clase vamos a ver un poquito sobre más específicamente el dibujo. La textura es parte de los elementos del diseño que van a ir viendo más adelante en otra de las asignaturas, pero siempre está inmersa en el dibujo, pero no es directamente la respuesta de la pregunta, pero está parcialmente abordado. Muy bien, dice Nancy, podría ser las técnicas de sombreado de los planos. Pues sí, solo que como menciono, siempre se me están yendo, digamos, a los extremos, al volumen, al entorno del dibujo. Vaya, aquí estamos bastante más claro. Dice Leslie Yamilet, dice, usa formas básicas antes de iniciar. Ahí está la conceptualización, digamos, de arranque de los elementos del dibujo, porque son básicamente los mismos con los que se inician los elementos del diseño. Si no tenemos esos, porque ambas vertientes nacen del mismo punto, de la misma situación, vamos a tomar en cuenta siempre estos pequeños detalles que vamos a ir abordando. Dice Nancy, los ángulos, dice. Sí, están inmersos, pero ya lo de los ángulos está siempre dentro de esta conceptualización, pero es como un añadido. Ya lo vamos a ver, ya les va a quedar un poquito más claro a qué me refiero con esto. De ahí dice Catherine, dice ser autocrítico a la hora de dibujar. Muy bien, perfecto. No he colocado ciertas calificaciones porque han habido varias respuestas, entonces después lo voy a ir agregando. De ahí dice Gilberto, en los planos, supongo que a eso se refiere, en los planos no se usan tanta técnica gráfica, se trata de que sean planas y específicas
antes que artísticamente bonitas, a no ser que sea fachada, claro, pensando en planos. Muy bien, sí, eso es cierto. Ya, eso es un comentario bastante acorde. El dibujo técnico no se destaca por ser bonito por el simple hecho de agradar a la vista, sino que sí puede ser bonito, pero cumple una función más que una expresión. Entonces, sí va de la mano, pero cumple más una función, que es dar a entender a través de su técnica, a través de sus gráficos. Muy bien. Perfecto. Se lo voy a anotar. No me acuerdo con quién me quedé. Ah, con Justin, Daniel Alejandro Andrade. Vamos. Vamos acá. ¿Qué es lo que había hablado? Daniel Alejandro había hablado lápices de diferentes graduaciones. Sí, me parece bastante correcto. Depende de las participaciones, van aumentando. De ahí, Kevin Wilfredo, Luz Sombra Volumen. Kevin Wilfredo, Luz, ok. Vamos a ver. María Elena, volumen y textura. María Elena, volumen y textura. Muy bien. Muy bien. Catherine Alexandra dice el punto a realizar, el pulso al realizar las líneas. Catherine Alexandra, Catherine. Guadrón, ¿verdad? Sí. Muy bien. Daniel Alejandro Andrade dice. Daniel Alejandro Andrade. Vamos aquí. María Elena, bueno. Nancy Guadalupe. Podría ser técnica de sombreado de planos. Nancy Guadalupe. Yo creo que a Nancy sí no la tengo. Leslie Yamilet. Ahí sí. Leslie Yamilet está bastante bien. De una sola vez. Está acorde. Nancy Guadalupe o ángulos. Muy bien. Nancy Guadalupe o ángulos. Vamos. Catherine Alexandra dice ser autocrítico a la hora de dibujar. Catherine. Bien. Parece bastante correcto. Gilberto. Perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos a guardar. Y aunque tal vez para algunos les parezca algo mínimo o algo risible, lo vamos a abordar de otra manera con respecto al concepto. Nos vamos a lo más básico. Por eso, digamos, la respuesta de la compañera Leslie, aunque no dijo directamente los elementos del dibujo o lo primordial del dibujo, lo más básico, sí habló sobre el concepto de tomar esas formas básicas. Estas son cosas que nosotros conocemos, pero es importante abordarlas desde la forma teórica por el hecho de que tenemos, digamos, una saturación de información siempre, que es toda útil, pero dependiendo de la circunstancia, obviamente, pero cuando logramos dividir y logramos sintetizar esta información en ciertos puntos, entonces nos ayuda a visualizar de mejor manera la información que necesitamos utilizar, en este caso el dibujo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver acá. Entonces, como una de las primeras instancias, tenemos que los elementos del dibujo y del diseño vienen a partir de la misma, o a nacer de la misma fuente. En la secuencia de elementos primarios a utilizar,
es lo que proporciona el movimiento desde su forma más básica hasta su resultado final. Por tanto, es necesario conocer cada uno y explorarlos en concepto, lo que son estos elementos del dibujo o también elementos del diseño. Solo que nosotros nos vamos a concentrar más al área de dibujo. A continuación hablaremos de los elementos conceptuales, como habíamos hablado. Estos elementos, a pesar de que conocemos o entendemos de qué se trata el dibujo y la técnica, por lo menos a grandes rasgos, muchas veces dejamos de lado estos elementos puntuales que conforman al dibujo. Comencemos con el súper más básico, que es el punto. Entonces, el concepto es en concepto es el elemento que no presenta ni dimensión sobre ninguno de los ejes X, Y, Z. Pero a pesar de esta situación, nos ayuda para establecer alguna ubicación de algo o como marca. El punto es el elemento inicial, si lo queremos ver así, de cualquier construcción de lo que se piense. Si no, nosotros no tenemos el punto, si nosotros no tenemos este elemento, pues difícilmente se va a poder generar el resto de situaciones. A partir de esta conceptualización, nosotros podemos comenzar a generar no solo los trazos, sino que el resto de ideas ya plasmadas. El punto por eso es algo bien importante, pero el punto no solamente en el dibujo nos sirve para establecer digamos, una ubicación o dar inicio a algo, sino que también posteriormente lo podemos manifestar de acuerdo al área de diseño, si lo queremos ver así, a muchas más, digamos, regiones o situaciones que necesitemos desempeñar. Pero ya lo vamos a ver más en un par de diapositivas más adelante. Entonces, los ejemplos de ellos, de este concepto de punto, se pueden interpretar en ciertas situaciones como lo que puede ser las intersecciones. O sea, tal vez no vemos un punto directamente, pero conceptualizamos un punto, el cual no tiene, como había mencionado, no tiene dimensión en ninguno de los sentidos. Entonces, este es digamos, una ejemplificación de cómo se manifiesta. También lo podemos obtener en los centros de los elementos. En este caso es mucho más fácil visualizarlo conceptualmente en el centro de una circunferencia, pero también nosotros podemos tener centros geométricos en el centro de un cuadrado, en el centro de un rectángulo, de un triángulo, y en mayor característica, digamos, cuando son figuras regulares. También hay otros conceptos ya estructurales, como puede ser el centroide, que es otro concepto, pero igual nos puede determinar el centro de equilibrio de ese elemento. Y es algo bien interesante, porque a pesar de que no se manifiesta de otra manera, es bastante útil a la hora de ubicación y conceptualización de un montón de otros entendimientos, digamos, cognitivos, si lo queremos ver así. Y la otra ejemplificación puede ser a través de los extremos de la línea. Entonces nosotros tenemos siempre, digamos, en la mentalidad de que existe un punto de inicio, un punto final, y parte de la demostración es cuando hacemos los trazos. Así que, bueno, nosotros ya tenemos esto. Ya voy a poner el resto de la diapositiva. ¿Cómo se imaginan, antes de pasar a las otras dos diapositivas, cómo se imaginan ustedes que pueden ser utilizados el concepto del punto? Dice Gilberto, esto se parece a los elementos conceptuales punto, línea, plano, volumen. Perfecto, ahí está. Ahí ya cayeron. Coméntenos un poquito, Gilberto. Eso lo vimos en otros temas, en otro tema, no sé si fue en arte gráfica o en semiótica de la imagen, pero los conceptos, cuando vi lo del punto, dije, son parecidos, porque los tenía anotados en un bloc de notas en el teléfono, porque soy de esos que no apuntan, por desgracia, soy así de patoso, así que decidí ponerlos porque pensé de que se relacionaban. De un punto, dos puntos, viene una línea, que es la intersección.
el plano donde todo se ubica y el volumen cuando se intenta hacer más imágenes tridimensionales o se intenta dar una ilusión de que esto da. Perfecto, así lo vamos a ver. Realmente en eso se basa, digamos, la evolución. Si se fijan, ustedes ya conocen o ya tienen la noción de esto. Sin embargo, lo vamos a ir abarcando un poquito más detallado, ligeramente más detallado, para entender incluso los usos que nosotros vamos a darle. Sin embargo, es importante tenerlo conceptualmente que aunque está amarrado al área de diseño, que posiblemente en un área, en alguna asignatura de diseño lo hayan visto, eh, va intrínsecamente en el área de dibujo, que es la base de cualquier trazo que nosotros vamos a hacer. Muy bien, entonces ya de ver la conceptualización y tener los ejemplos de cómo se puede utilizar, el punto, como anteriormente lo veíamos, no posee dimensión alguna, pero también no posee forma determinada. Si se fijan, bueno, aquí yo trataré de acercarme. Aquí incluso parece un octágono. Parece un octágono. Y sin embargo, no es en realidad el hecho de que sea un octágono, porque al final de cuentas es el concepto de punto. Yo, bueno, de por sí en AutoCAD, yo puedo seguir trabajando eso. Vamos por acá, voy a tratar de trabajar eso. Por aquí debe estar. ¿Dónde está? Aquí es punto. Y esto, no importa qué tanto me acerque, este elemento no cambia de dimensión porque solamente es un elemento de ubicación. No hay dimensión bajo ninguna circunstancia, simplemente es eh, una existencia de ubicación, básicamente. Ahora, como no posee forma determinada, también hay que considerar que, como había mencionado, que no posee dimensión alguna, pero nos ayuda a organizar el espacio y el entorno del cual es rodeado. Puede otorgar relaciones, organización y jerarquía. Si ustedes pueden ver de por sí, no está fuera de lugar, así los usos, como habíamos mencionado antes, como es encontrar el centro de alguna figura geométrica o la intersección o conceptualizar la intersección de líneas, sino que también nos ayuda para poder organizar o diseñar a futuro. Esta imagen lamentablemente se ve demasiado clara, no la dejé oscura. Bueno, no sé si se logra ver. Pero bueno, pero si fuese el caso de mover dicho punto fuera de la armonía de su espacio del cual es rodeado, entonces, de manera general, el punto ayuda a enfocar una nueva jerarquía visual, pudiendo dar ciertas luchas visuales dentro de un conjunto. Al final de cuentas, nosotros nos sirve para múltiples formas o múltiples actividades dentro del dibujo, de acuerdo a la necesidad que tengamos. En este caso, simplemente vamos cambiando el punto de la esquina superior izquierda al centro o al centro en el lado inferior de este rectángulo. Y cada uno da, digamos, una noción de objetivo y nuestra vista incluso inmediatamente llega a percibir o a buscar ese punto como un enfoque visual. Ahora bien, si ya sabemos que es el punto y que no posee dimensión, ¿cómo podemos usarlo en el espacio volumétrico de nuestra realidad? Solo es algunas alternativas que me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea de cómo pudiéramos ocuparlo en nuestra realidad. No solo en el dibujo, sino que en nuestro entorno. Ajá.
¿Alguna idea de cómo utilizarlo? Solo se me viene a la mente referencia y ubicación. Pones un punto para saber dónde estás y hacer un trazo, como lo que hacemos en los membretes a veces cuando no nos da la regla. Muy bien. ¿Qué otra alternativa tenemos, chicos? ¿Qué otra forma de uso se les ocurre en nuestra realidad? Así, no en el papel, sino que en nuestro entorno diario. Ajá. Chicos, ¿Se puede usar verbalmente? ¿se puede utilizar verbalmente? Sí, digamos. Diego se da por vencido, dice. Ahí sí no sé, dice. Muy bien, vamos a abarcarlo, vamos a ver, porque tal vez está un poquito difícil de entender la consulta. Entonces se usa la proyección de elementos verticales vistos en planta y esto ayuda a visualizarlos como puntos en una macroescala, si lo queremos ver así. O sea, que aunque el concepto de punto está realmente utilizado hacia el dibujo o el diseño, cuando nosotros lo hacemos en una macroescala, nos podemos ayudar de otros elementos que al final, en una macroescala, podemos obtener siempre, al final de cuentas, una conceptualización de punto. Ejemplo de ello es un círculo, un cilindro y una esfera. Pero si lo vemos desde, digamos, desde muy lejos en el aire, si estuviéramos, digamos, se me ocurre en un dron, en un helicóptero, viendo, o dependiendo de la dimensión de este cilindro, de este círculo o de esta esfera, al final de cuentas, nosotros vamos a terminar conceptualizando como que si de un punto se tratara. Y sobre este nos ayuda a entender cómo se pudieron haber organizado algún tipo de diseño, se pudo haber conceptualizado algún elemento importante que trate de destacar, etcétera. Ahora, ya teniendo este ejemplo, ¿qué otras alternativas se les ocurre que se pueden manifestar con respecto al concepto de punto en nuestra vida cotidiana? ¿Alguna idea? Ajá. Les voy a dar una pequeña ayuda. Aquí tenemos, en este caso, dos ejemplos de manifestación ya construida, si lo queremos ver así. Y tenemos en ambos casos unas edificaciones, pero que tal vez volumétricamente nos den una conceptualización, pero en una macroescala, si estuviéramos en un avión, en un helicóptero viendo hacia abajo, al final de cuentas, cuando nosotros logramos minimizar la escala de estos grandes monumentos, al final nos conceptualiza en la idea de punto, visto desde el aire. ¿Qué otra alternativa pudiéramos tener? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Diego menciona, porque volvió a la carga, no se quiso dar por vencido el colega, al ver algún objeto de una forma redondeada en una larga distancia, dice en el chat. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos un baptisterio que tiene su cúpula. ¿Qué otra alternativa podemos tener?
Si nosotros estamos volando en un avión, estamos en un helicóptero, en un dron viendo hacia abajo, una captura de pantalla satelital, digamos, ¿qué otra alternativa constructiva o, digamos, de nuestro entorno nos pudiera dar también el concepto de punto? Ajá. ¿Alguna idea? Muy bien, dice muy bien, Diego Alexander. Vamos a ver, espérame, Diego. Muy bien, vamos acá, perfecto. De ahí dice Diego Alexander también, un estadio, muy bien, puede ser un estadio, puede ser una rotonda, o sea, lo que nosotros le llamamos un redondel, puede ser un poste, digamos, de energía eléctrica, que a la distancia, pues dependiendo, ya nos va conformando ciertos puntos de ubicación. Puede ser, quiero ver cómo se llama esto, un obelisco, puede ser un obelisco, puede ser Una torre. una torre, puede ser una torre, porque no necesariamente, acuérdense que no tiene forma, el punto no tiene forma, cuando no, ya en concepto no tiene forma. ¿Qué más? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando existen dos puntos en el espacio? Ya Gilberto nos había dado una idea de cómo va, digamos, el proceso de esta clase. Entonces, ¿qué pasa cuando existen dos puntos en el espacio? Esto genera la línea que los une. Entonces, si esta línea tiene algunos usos, como sugerir ejes, también podemos hablar de tener como elementos dominantes. En una de las diapositivas anteriores habíamos visto acá que al colocar dos puntos, automáticamente uno se imagina cómo la relación, incluso aunque estuvieran independientes, por acá puedo hacer algo similar. Aquí tengo un punto. Vamos acá, vamos a tirar. Entonces, aunque tengo, digamos, estos puntos, solamente la idea de ver esos dos puntos y sin nada alrededor, ya automáticamente mi mente me da la sensación de que debe de tener algún tipo de relación estos dos elementos. Por tanto, de manera automática, yo comienzo a pensar de que va a generarse una línea. Entonces, de igual manera, en el caso de las líneas, perdón, de los puntos, pero en este caso, la generación de la línea, esta es utilizada o puede tener ciertos usos, no solo como, digamos, un perfil o como un trazo dominante, sino que también puede ayudarnos a sugerir ejes. Entonces la línea tiene esta conceptualización. La línea es una sucesión de puntos ordenados uno tras otro en una misma dirección. Puede tener varios conceptos. Acuérdense de que no solo existe uno. También existe de que es la prolongación del punto. No necesariamente hable de puntos sucesivos, sino que un punto solo que se prolonga o se arrastra, se desliza y nos genera la línea. También habla de la unión de dos puntos distantes entre sí que pueden establecer un segmento de una longitud y es la prolongación de un punto. Entonces existen varios conceptos, pero todos van amarrados al mismo, digamos, a la misma idea. Entonces, de manera conceptual, la línea tiene una longitud, pero no otra dimensión, a diferencia del punto. El punto no tiene ningún tipo de dimensión. En este caso, tiene longitud. Sin embargo, es de reconocer que presenta ciertas características en el pensamiento humano. Así como el punto manifiesta lo estático, la línea puede describir el movimiento, la dirección
o un sentido. De por sí lo habíamos visto cuando uno sale de bachillerato, lo ve con los vectores, un poquito de la conceptualización de eso, y es, digamos, uno lo puede transmitir a base de la manifestación de líneas. Entonces recordemos que la línea es un elemento esencial en el dibujo, pero también en el diseño, que puede servir para unir, puede servir para rodear, puede servir para cortar, para dar forma a los planos geométricos o articular superficies de los planos. ¿Qué manifestación se les ocurre de la línea, digamos, en nuestro entorno? Una calle. Una calle, perfecto. ¿Qué más? Sí, yo diría que casi imposible no ver líneas en la calle por la perspectiva también. Excelente. ¿Alguien más? ¿Quién dijo una calle? Kevin Wilfredo. Perfecto, Kevin. Gracias. Muy bien. Excelente. Una pasarela. Puede ser una pasarela. Sandra Patricia, veamos. ¿Ya había ayudado la clase ahora? No. No, Lin, ahorita no. Primer vez. Perfecto. Muy bien. Sandra Patricia habla de alguna pasarela entre muchas otras manifestaciones de línea. Eso está un poquito más fácil. Incluso para cuando yo estaba estudiante, cuando me hablaron del punto y la manifestación del punto ya en nuestra cotidianidad, yo decía, pero si no existe, o sea, si solo es algo de una idea, ¿cómo lo puedo traer a la vida aquí, a mi entorno? Cuando ya me explicaron de que uno puede manifestarlo dependiendo de la escala, o cómo es que uno puede visualizarlo, entonces ya me sorprendí. De igual manera, con respecto a, digamos, a las líneas. Ahora, es de recordar que la línea no posee otra dimensión, como habíamos mencionado, solo es la longitud, pero también, aunque no utilicemos otra forma de medirla espacialmente y de manera conceptual, es de reconocer que tenemos los diferentes grosores que nos ayudan a definir otro aspecto de un dibujo, ya sea por darle prioridad, flexibilidad, rigidez, entre otros, digamos, otras ideas que pueden salir. Entonces, nosotros de por sí ya vamos a ir viendo en la clase, veamos, no me acuerdo en cuál de las clases, construcción geométrica, construcción de enlaces, una mente para la construcción de elipses, en la unidad 3, los fundamentos del dibujo isométrico, el 25 ya a final de septiembre. Entonces ya vamos a ir viendo los usos directamente de los tipos de línea, que en pocas palabras pues lo podemos dividir en tres, pero digamos, esta flexibilidad que nos permite la manifestación de línea, porque alguien que tal vez no tenga la experiencia o digamos no se le haya compartido el conocimiento, pues muchas veces nos basamos solo en la línea continua, pero la línea no necesariamente tiene que ser continua. La línea puede ser siempre continua, pero puede tener distintos grosores, distintas tonalidades, distintos colores, puede tener, digamos, segmentaciones distintas, segmentaciones regulares, ondulaciones, etcétera, para dar un significado adicional o, digamos, extraordinario. Me refiero a extra, o sea, fuera del ordinario de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Perfecto. Entonces también la asociación de elementos similares, así como habíamos hablado del punto, con continuidad prolongada puede ayudar a definir una línea, pero con nuevas características en su estampado. Entonces cuando nosotros, digamos, lo vemos de lejos, este elemento, voy a tratar de, voy a tratar de copiarlo. Vamos a ver acá. Vamos a tratarlo de copiar, pero encoger, digamos, digamos, la escala, si lo queremos ver así. Entonces, dependiendo la escala con la que uno trabaje, en este caso se ve como una línea segmentada,
Pero cuando más nos acercamos al elemento, nos damos cuenta que no necesariamente era línea o era una sucesión de puntos, sino que al final de cuentas, simplemente la sucesión de elementos similares nos puede dar ya, o con cierto ritmo, o con cierta pauta, digamos, nos pueden dar ya la noción de línea. Veamos. No sé si alguien iba a comentar algo. María Elena tiene una duda. Dígame. Sí, Arqui, tenía una duda. ¿Y una línea solo puede ser recta o puede ser curva? Pues puede ser curva, no necesariamente, pero ahí depende, digamos, lo que se quiere dar a entender. Aunque conceptualmente, digamos, se tiene que la línea va a ser recta, pero ya vamos a llegar al siguiente punto, que son los planos. Ahí es donde ya uno puede manifestar el sentido, digamos, de esa incertidumbre. Y es donde yo ya abordo un poquito sobre esa interrogante. Pero la línea no necesariamente tiene que ser recta. Permítanme. Algo pasó acá. Ahí está. Muy bien, entonces da distintas características ya respecto al estampado. Entonces la línea puede ayudar a dar un nuevo sentido al expresado en el dibujo. Un ejemplo es que la línea vertical expresa equilibrio con respecto a la gravedad y esbeltez, y una línea horizontal expresa estabilidad o reposo. Una línea inclinada, en cambio, puede expresar movimiento de una horizontal que sube o una vertical que baja. Entonces aquí el ejemplo, no sé, para ustedes, ¿qué está sucediendo con esta línea acá? El hombre está como tratando de levantarla. Ok. Ajá. Hay un desequilibrio, dice Catherine. Ajá. Puede ser como que se está cayendo y el hombre lo está sosteniendo para que no caiga. Perfecto, sí. Excelente, Andrea Gabriela. Muy bien. ¿Alguien más? Si ahora analizamos la situación de esta imagen, claramente hay incluso una diferencia de ideas, no necesariamente estén incorrectas, no necesariamente, sino que son visualizaciones distintas, pero al final de cuentas nos podemos traer, digamos, a colación el significado de que media vez se logre aplicar o de otra manera ocupar el concepto de línea de una manera adecuada, nos puede dar a entender muchas cosas, ya sea por el grosor, esta línea, digamos en este caso, además de acompañado a la expresión, pero digamos que fuera una imagen inexpresiva del rostro. Entonces, si esta línea fuera más gruesa, uno diría, bueno, la línea pesa mucho. O si fuera más delgada, pues la línea es bastante ligera y la están levantando. Entonces, las distintas disposiciones, conceptualizaciones, ideas que a uno se le puede cruzar con respecto al uso de la línea, pues nos va generando un nuevo mundo con respecto al uso de ella. Así como vimos en la parte anterior con el punto y la sucesión de esto, es de considerar que la ubicación de dos líneas con cierta distancia y dispuestas de manera paralela pueden comenzar a definir lo que podemos considerar como un plano. Denme algún ejemplo de línea. Bueno, ya de por sí ya me mencionaron un par de ejemplos del uso de la línea, pero
cómo pudiéramos traer a la realidad en los usos cotidianos el uso de la línea de tal manera que nos comience a conceptualizar un plano. ¿Qué tal el plano cartesiano? Allí donde se sacan puntos con números, de que eje X, eje Y. Muy bien. Ahora, algo más, digamos, más palpable, algo más físicamente existente, más real. Las agujetas, los cordones. Bien, bien, pudiera ser. ¿Qué Una más? mesa rectangular. Los entornos de la mesa rectangular. ¿Qué más? Catherine menciona las líneas del tren. Las líneas del tren, me parece interesante, sí. Bueno, ya teniendo eso, también como estamos hablando en esta diapositiva, la sucesión de los puntos, perdón, de las líneas o la cercanía de ellas también nos da una conceptualización del plano y trayendo a la realidad la situación de los planos o del uso de la línea para conceptualizar un plano sin que exista realmente un plano, podemos manifestarlo a través de las columnas. Ejemplo de esto es que entre más cercanas estén las líneas o sucesión de líneas paralelas, más claro queda la percepción del plano. Ustedes lo pueden visualizar en ciertas construcciones. Una de las más destacadas puede ser el Partenón o las construcciones griegas, que su manifestación era más bien, o su sistema estructural que sostiene el resto de la construcción, pues está basado en columnas, pero la sucesión de columnas rápidamente nos da la idea de un volumen o de una serie de planos, más bien. Otro ejemplo es una pérgola, entre otras cosas. Entonces de esto ya nace el plano. Y recordemos que el concepto básico del plano es la unión mínima de tres líneas en el mismo eje que se conectan una tras otra. O también ahí está la respuesta de María Elena, que puede ser la secuencia curva o sinuosa de una línea que está trazada en un único eje y que finaliza conectando con su punto de inicio. ¿A qué me refiero con respecto a esta segunda interrogante? Que así como podemos tener la unión mínima de tres líneas como para obtener el triángulo, que sería el plano más básico, entre comillas, más básico, también lo podemos obtener ese plano a través de la secuencia de curva. En este caso, vamos con esto, con una secuencia curva de una línea que está trazada en un único eje y que finaliza conectando con su punto de inicio, así como lo vemos con el círculo. O puede ser también la secuencia sinuosa de una línea que está trazada en un único eje que finaliza conectando con su punto de inicio. Ejemplo de ello es cuando, digamos, voy a tratar de hacer un pequeño esquemita con respecto digamos, al espacio, cómo lo puedo obtener con SketchUp. Vamos acá, permítanme, está cargando. Ah, el viejo SketchUp, qué tiempo de no verlo. Bien bonito este programa, súper fácil. Es bien, ¿cómo le dicen esto? Casi ¿Amigable? amigable, casi family friendly. Si lo queremos ver así, ahí está, perfecto, ya puedo trabajar. Entonces, así como hemos visto con respecto a lo otro, también así para generar un plano a través de tres líneas básicas, vamos, ahí está. A través de tres líneas básicas podemos obtener este plano y de esto ya podemos comenzarlo a girar. Vamos. No quieren.
Vamos, ahí está. Entonces nosotros podemos rotarlo, pero siempre se manifiesta en un mismo eje. Lo mismo pasa, pero con la circunferencia. Tenemos una circunferencia X, la cual queremos hacer rotar, y de igual manera, digamos, es una sucesión digamos, de una línea o una sucesión de puntos, pero que van en forma curva conectándose hasta digamos, hasta su punto de inicio. O la otra alternativa que puede ser, lo voy a dejar así, o la otra alternativa que hablo sobre la línea sinuosa. La línea sinuosa es más bien cuando, así como lo vemos en este freehand, que vamos a ver, pero que al final me conecte con el inicio. Ahí está. Pero todo está en el mismo eje. Todo está en el mismo eje y eso me genera un plano, no necesariamente recto, pero sí, permítame, ahí está, pero sí tiene que estar conectado y manifestándose en un mismo ejercicio de eje. Ahí está. Vamos acá. Así. Y al final de cuentas, siempre terminamos obteniendo ese plano. Muy bien. Entonces el plano posee como características que se puede medir en sus dos dimensiones, largo y ancho, pero aún no la medida de profundidad. Los planos nos ayudan a percibir y conceptualizar objetos, pero de forma simple, sintética y en la mayoría de los casos deformada por la perspectiva, pero que al final nos ayuda a tener una idea clara y simple de la realidad. Aquí en este caso sí ya es un poquito más fácil tener una idea de qué ejemplificación de la realidad podemos tener para gracias, para la manifestación de cualquier tipo de plano. Entonces pueden ser murales, pueden ser, digamos, las paredes, pueden ser rótulos, pueden ser distintos elementos que nosotros vamos a ir encontrando. Incluso estampados de piso que aunque no vemos, digamos, o no podemos dejar de largo el hecho de que están sustentados sobre una superficie, al final de cuentas, ese piso, si lo podemos separar, pues obviamente estamos hablando de una conceptualización de un plano. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Creo que de los planos ya empezábamos a tirar a los volúmenes, ¿verdad? Porque si vemos a un plano solo de una manera bidimensional, no quiere decir que no podamos unirlo con otro. Excelente, así es. Y es de ahí, quiero ver, dice Diego, dice las líneas de la calle que indican diferentes cosas, dice. Sí, también puede ser, pero no sé si se refiere a lo pintado, pero igual, si se refiere a eso, está en lo correcto. Sí, lo dijo en la línea de planos, pero no lo alcancé a leer porque se pasó de tema. Sí, bueno. A veces igual yo paso las diapositivas porque yo no logro visualizar el cuadro del chat. Cuando yo presento así, toda la pantalla me abarca la presentación, entonces no logro leer o quién participa, no logro ver, solo escuchar. Bueno, dejando eso, entonces el uso de los planos en una composición ayuda a percibir un elemento volumétrico, que es otra alternativa del uso de planos. Siempre en el área conceptual, pero nos ayuda a conceptualizarlo. Entonces, estos planos dispuestos de manera cercana y consecutiva nos sirve en definir los límites de este volumen.
de por sí, cuando nosotros tenemos este acercamiento de láminas, ya distinto es que tuviéramos una lámina inicial y una equidistante con otra forma, difícilmente podemos tener una idea clara del volumen, pero dependiendo la cercanía o la distancia, pudiera ayudar o realmente no generar nada de apreciación de eso. En cambio, si nosotros tenemos esa sucesión un poquito más cercana, cada vez nos da el entendimiento de qué es lo que nosotros podemos llegar a obtener con respecto a esto. Muy bien. Entonces, es de tener en cuenta que por lo anteriormente mencionado, el plano es parte fundamental del diseño arquitectónico, bueno, en este caso del dibujo técnico y del diseño de lo que uno crea conveniente. Puede ser diseño arquitectónico, puede ser diseño industrial, de por sí, digamos, dentro de las explicaciones toca mucho el hecho de la manifestación del diseño industrial en su conceptualización gráfica. Entonces, las propiedades de los planos pueden ser tamaño, forma, color, textura, entre otras, así como lo había mencionado unos compañeros en un inicio. Quiero ver quiénes lo habían mencionado, lo dejaron por escrito, no me acuerdo quiénes eran. María Elena lo había mencionado aquí en lo que es volumen y textura. Aquí le puso la corrección. Y el otro fue los colores, por acá no me acuerdo quién lo mencionó. Diego Alexander, el uso de los colores, pero ya manifestándose a través de los planos como parte de sus propiedades, las cuales nosotros podemos ir utilizando. Entonces, en el dibujo técnico se utilizan los planos de la siguiente forma, como para un plano superior, un plano de pared, un plano de base, entre otras manifestaciones que vamos a ir encontrando. Por último, tenemos el concepto de volumen, que es lo que obtenemos de la asociación de planos, como lo habíamos visto anteriormente. En esto informa o se tiene que un volumen es cualquier forma plana que se prolonga hacia cualquier eje. Entonces podemos tener varios planos, podemos tener, vamos a borrar esto, podemos tener varios planos por acá, vamos a hacerlo rapidito. Perfecto. Vamos a copiarlo. Excelente, muy bien. Tanto en ese sentido como puede ser en otro, digamos, de otra forma. Puede ser en planos verticales. Vamos a tratar de dibujar esto en planos verticales. Ahí está. Y de igual manera obtener la misma idea. Perfecto. 0.1. 0.1. Así sucesivamente. Y nos va generando en nuestra mente, en nuestro pensamiento, lo que es la volumetría. Así que no importa el eje en el cual se manifiesta, incluso puede ser en diagonal, pero media vez se comience a hacer esa sucesión de planos, ya inmediatamente ya nuestro cerebro va comenzando a relacionar y a tratar de complementar la información con lo que tiene para
ajustar de tal manera que se visualice un todo o un total. Entonces, ¿cuáles son las características y elementos que pueden tener estos volúmenes? Todos los volúmenes deben de analizarse y considerarse que están compuestos de lo que se le conoce como puntos, líneas y planos, pero cada una tiene o va a tener su propia, digamos, conceptualización volumétrica a través de, en este caso, si hablamos de los puntos, hablamos de vértices, que son donde se reúnen varios puntos. Ejemplo de ello son estos elementos que están en rojo, que están marcados y que, como había mencionado, pues se pueden conceptualizar como puntos. También tenemos, por otra parte, lo que es las líneas, que dentro de la volumetría las podemos considerar con el nombre de aristas, que es en donde se cortan los planos, o sea, los límites de estos planos. Entonces, tenemos este elemento que es arista, que son los trazos en color azul. Y por último tenemos ya directamente el elemento plano para generar el volumen, que lo podemos considerar como superficie. Y estas son los que limitan directamente el volumen. Teniendo estos tres elementos, los podemos, como mencioné, conceptualizar con lo anteriormente mencionado y ya obtenemos de una mejor o una idea un poquito más teórica y clara lo que es la manifestación ya volumétrica de algo. Finalmente, la forma es la característica primaria para identificar un volumen y la componen los contornos e interrelaciones de los planos que definan los límites del mismo. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Pues por ahora no, todo claro. Perfecto. Solo quiero ver si hay otras. Muy bien. Entonces nosotros ya con eso, digamos, ya tenemos la idea de cómo se manifiesta de una u otra manera la representación del dibujo desde la forma más básica. Tenemos lo que son los puntos, lo que son las líneas, que es la sucesión de puntos. En evolución de las líneas tenemos los planos, que es la sucesión de líneas para obtener el plano, en sus variantes, teniendo como la forma más básica el triángulo. Otra puede ser la línea sinuosa o curva, pero que está unida desde su principio hasta su final, digamos, ya sea de manera sinuosa, pero respetando el hecho de manifestarse en un solo eje. Y finalmente, la sucesión de estos planos para obtener el volumen. Muy bien. ¿Más comentarios? ¿Observaciones, chicos? Si no, vamos a dejar en pausa, digamos, la reunión y creería de que vamos a tener unos 15 minutos de break para el desayuno y creo que nos podemos reunir a las 10. A ver, yo que desayuno, porque a esta hora aquí en mi colonia ya no hay pan. ¿Y otras alternativas? Deben de Mucha haber. gaseosa, sueños y esperanzas, churros. Bueno, están jóvenes, pueden soportarlo, no hay ningún problema ahí. De ahí, otra cosa, a mí se me ocurría, digamos, como no estoy seguro si me van a dar los permisos para lo de la presentación así en físico, pero se me ocurría otra dinámica con respecto a lo de la clase, pero lo vamos a abordar en el siguiente segmento. Entonces, dejémoslo hasta acá, lo de la clase, y nos veríamos en 15 minutos, a las 10. Así que
Solo voy a apagar lo de la pantalla, lo del micrófono y nos vemos en un ratito. ¿Ok? Vale, profe, entonces provecho a todos. Provecho, bendiciones. Hablamos en un ratito.